Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Esa lo juzgará en el día final. El Padre ha emitido una palabra que es Jesucristo. Y Jesucristo retransmite la misma palabra del Padre para que nuestras vidas sean guardadas, sean protegidas y que nosotros andemos por ellas y vivamos. Si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a tener seguridad. Pero si nosotros no lo hacemos, no guardamos su palabra, entonces al final esa palabra nos va a juzgar. Nadie va a poder decir, bueno, es que yo no sabía. No, pues tú tenías la palabra de Dios. No podemos justificarnos en nuestros hechos sabiendo que hay una palabra que está hablando en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Si es que tú has entendido esto, esa palabra entonces nos va a juzgar. Pero entonces los que sí obedecen son llamados discípulos. El griego, la palabra utilizada ahí es matetes, un aprendiz, una persona que está aprendiendo una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Esto es lo que veíamos la semana pasada. Pero no solamente es uno que está aprendiendo, sino un partidario. ¿Qué significa? No solamente una persona que recibe una palabra, sino que va y hace esto. De ahí que se le mencione como imitadores del maestro. Yo creo que alguna vez en su vida vio una película de Kung Fu, de esas de las antiguas, en el cual un maestro era diestro en un arte o en una forma específica del Kung Fu. Así que unos lo hacían de la técnica del borracho, otros la técnica de la grulla, otros como la del Karate Kid, ¿verdad? La de la garra de tigre, la de león, bueno, un montón el del chango, ¿verdad? Y bueno, pues uno se entretiene viendo las películas, pero es interesante que de esas películas el aprendiz iba con un maestro y pasaba un tiempo imitando a su maestro. Primero aprendía, era todo un proceso, y después lo ejercitaba. Este es ser un discípulo. Entonces, nosotros como iglesia del Señor necesitamos ser discípulos de Jesús. Así entonces un buen discípulo aprende y hace. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si quieres pon una separadora ahí en Juan 12:48 y vamos a Juan 8:31 y vamos a ver también Juan 15:8, pero vamos a ver primero a ver Juan 8:31. Dice la palabra de Dios que Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 8:31. ¿Qué es esto de permanecer en mi palabra? Que tú escuchas y la retienes. En aquel entonces no había audiograbadoras, no había MP3 para que tú pudieras estar grabando el mensaje de Jesús. Cuando el maestro hablaba, todos callaban y todos estaban tomando atención de qué son las palabras del maestro para poder poner atención y retenerlas. Por eso era muy importante prestar atención. Y se ha hecho estudios que las personas que estudian alguna materia, se te queda grabado más la información cuando pones atención o cuando la grabas con un impacto emocional
que se te queda registrada aquella información. Es decir, si tú aprendes un concepto o alguien te da una instrucción y de repente que te da el mandamiento o la orden, esta misma persona te agarra de improviso, te da una bofetada, pues tú te enojas porque te pegó, tú reaccionas. Pero te aseguro que lo que escuchaste como orden no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque tú recibiste esa información y después recibiste un impacto emocional y esa información se quedó grabada. Bueno, ese mismo efecto nos sucede en manera natural. Yo les podría decir ahorita que los recuerdos de tu niñez que más recuerdas son aquellos que están unidos a un impacto emocional. ¿Sí o no? Yo puedo recordar de mi niñez los pinos de las navidades porque eran naturales y me encantaba salir del cuarto y oler el pino, ¿verdad? Y alguien me dice, no hombre, compra un artificial y pone pinol. No es igual. Yo recuerdo porque recibía un impacto de el ensueño de la Navidad. Yo recuerdo perfectamente cómo sabían los chocorroles de antes, los pingüinos de antes, los gansitos de antes. Los tengo grabado aquí y anhelo el día en que Marinela se arrepienta y vuelva a la receta original. Pero los recuerdo porque se unió a ese impacto emocional que producía en mí ese sabor. Ahora, ¿cuánto les impactó esos sabores? Mire, ya ve. Entonces usted ya tiene más de 40. Ya los boicoteé aquí y todo. Ok, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y lo interesante es que las reuniones alrededor del Señor implicaba la atención. Allá no había muchos distractores, sino solamente poner atención. ¿No esté hablando? Y cuando tú pones atención, se te queda grabado más tiempo un mensaje. Entonces es importante que nosotros pongamos atención. Luego en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Quién puede decir que es un verdadero discípulo? Aquella persona que da mucho fruto. Ya no tan solo que des fruto, sino mucho fruto. Por eso la semana pasada hablábamos acerca de que pues quieres saber qué tanto has crecido, pues mira tu fruto. ¿Cómo va tu fruto? No, hermano, pues es que todavía está en flor, está en cierne. Ok, pues hay que esperar. No, yo sí ya tengo fruto. Es un botoncito verde chiquitito. Bueno, al menos ahí está. Cuida que no se caiga, que siga creciendo. Pero Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Por eso la importancia de que nosotros crezcamos en el Evangelio del Señor. No importa los muchos, importa los pocos que se comprometen mucho con el Señor. Y de ahí empieza a crecer el reino del Señor en tu vida. Entonces los discípulos aprenden y hacen. La pregunta es, ¿de quién estamos aprendiendo? Cuando nosotros reconocemos que somos discípulos de un maestro, es porque escuchamos y hacemos. Pero es triste luego ver cuando gente va y aprende de lo que dice el YouTube, o lo que enseña Wikipedia, o lo que habla las redes, ¿no? Y entonces ahí está la gente atendiendo lo que dice el mundo a través de las redes. Jesús habla acerca de perdona y sé humilde,
y las redes hablan de que mantén tu orgullo y sé firme. Y entonces así como que, espérate, ¿de quién estás aprendiendo? Si alguien entonces dice y uno está aprobando, alguien habla y luego movemos la cabeza, ajá, estamos aprobando, pero luego va y encuentra a un tercero que le dice, ves y hazlo de otra forma, y este va y lo hace. ¿Quién es su maestro? ¿La persona primera que escuchaba y decía, ajá? ¿O la persona que escuchó y va y lo hace? La segunda. La persona que va y escucha y al final de cuentas ese es el que hace, ese es su maestro. Entonces muchos aprueban con la cabeza en la iglesia que algo es verdadero. Muchos aprueban con la cabeza en las iglesias la palabra de Dios, pero luego van y le dan like a las ideas humanistas y mundanas y las viven al fin y al cabo. ¿Hola? Hay mucho humanismo en el ambiente secular, en el mundo, mucho humanismo. Y luego está muy entremezclado con los conceptos en la iglesia. Y anda gente enseñando cosas que no es la palabra de Dios, pero como parece muy humano, entonces tú le das like. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho también de esto, ¿no? Entonces cuando tú leas información en la red, tienes que valorar si es una buena enseñanza o es una enseñanza contraria o una enseñanza falsa. Por tanto, si en verdad somos discípulos de Jesús, la reunión de la iglesia es el aula de aprendizaje del maestro. La Biblia es el libro de texto y la vida del hombre es la práctica de lo instruido. Amén. Se lo voy a repetir. Si en verdad somos discípulos de Jesús, la reunión de la iglesia es el aula de aprendizaje. La Biblia es su libro de texto y la vida del hombre la práctica de lo instruido. Es decir, lo que escuchamos en la iglesia al final debe de convertirse en una práctica de vida, algo real que estamos viviendo. De otra manera nos convertimos solamente en oidores. ¿Ok? Una de las características de un verdadero discípulo de Jesús es que oye al maestro y le sigue. Vamos a Mateo 4, verso 17, por favor. Mateo 4, verso 17. Dice el verso 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Estamos preparados para oír y obedecer al instante? ¿Qué tan pronto eres tú para obedecer? Ciertamente obedecer al instante no es algo que se da naturalmente. Se necesita cierta preparación. Necesitamos preparar primeramente nuestro corazón para ser obedientes. Hay personas que durante su vida han sido personas muy nobles en su carácter y ellos están entrenadas en la obediencia, y es asombroso de que cualquier cosa que se les da una instrucción ellos van y lo hacen pronto, pero no son los muchos. En la mayoría hay que preparar el corazón para ser obedientes, es decir, que en la mayoría del tiempo nosotros ponemos tapujos para ser obedientes. Hay que estar entonces trabajando nuestra mente, preparando nuestro corazón y empezar a obedecer a la primera
y tal vez durante algún tiempo lo intentas, pero luego fallas, pero luego vuelves otra vez a retomar el punto hasta que tú vas educando a ser obediente, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. Una persona necia se cierra instintivamente a cualquier tipo de orden. La persona necia empieza a cerrarse, empieza a poner pretexto, empieza a levantar ahí una pared antagonista a la instrucción o a la orden, incluso empieza a justificarse de por qué no lo debe de hacer. Y este tipo de personas son prontas para responder, prontas para argumentar, para arguir un sustento que justifica su falta de acción a la obediencia. Ahora, los jóvenes se distinguen por estar abiertos a nuevas ideas, a retos y a tomar riesgos. Muchos, por su misma naturaleza, están abiertos para aprender. Ahí es donde ellos empiezan ahora sí que darse de golpes y de tumbos, pero van aprendiendo a hacer las cosas. Pero ellos están abiertos, ellos quieren experimentar. Eso es bueno en la juventud. Y de hecho, esto es lo que es una característica propia de ellos, ¿no? De estar experimentando, aprendiendo. Pero las mentes que tienen más tiempo luego necesitan cierto trabajo de adiestramiento. Es decir, los adultos ya no tan fácil generan nuevas ideas o asumen retos o toman riesgos. La enseñanza de Jesús nos enseña eso, que el vino nuevo en odres nuevos se debe de echar, pero el vino viejo en odres viejos es donde se debe de conservar. Porque el vino viejo ya no fermenta más, ya no está ahí burbujeando para romper el saco que lo contiene. En cambio, cuando es nuevo, empieza a fermentar, empieza a generar gases y empieza a expandirse y necesita tener esa flexibilidad de expansión, ¿verdad? Entonces esto habla acerca de cómo se encuentra nuestra mente. Ahora, si nosotros somos de las personas que ya tenemos tiempo, necesitamos entender este principio, que no tan fácilmente uno empieza a arriesgar y necesita, por tanto, abrirse o determinar en su corazón más firmemente para poder aceptar una nueva idea, un reto o un riesgo. Amén. Entonces el maestro dice: sígueme. Y la pregunta es, bueno, ¿tú vas a seguir al maestro? Cuando somos jóvenes, pues vamos a la aventura. Lo que el profeta diga, nos vamos a aventar a lo que el Señor a donde nos lleve el Señor. Pero ¿qué tal las personas que ya tienen más tiempo y el profeta viene y dice: ven y sígueme? Y el que tiene más tiempo, ¿a dónde vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cómo vamos a sobrevivir en el desierto? Y tiene un montón de preguntas, ¿no? ¿Y hay seguro social ahí? O sea, empieza a generar preguntas y preguntas porque ya no somos tan abiertos como los jóvenes. Los jóvenes, ven, sígueme. Sí, vámonos. Y ya ahí vemos en el camino cómo lo solucionamos. Entonces, ¿estamos preparados para oír y obedecer al instante? Yo creo que necesitamos reconocer que necesitamos trabajo. Necesitamos decir: ok, Señor, quiero obedecerte, pero necesito que me ayudes acá arriba. Con mi mente, con mis ideas, con mis temores, quiero aprender a dejarlos y a obedecer a la fe. Quiero creer a la fe, pero necesito aprender de ti. Que tú me hables, quiero confiar, pero ayúdame. Amén. Ahora, sobre todo proceso de comunicación que se da, hay 3 áreas o 3 etapas básicas que tenemos que entender. Número 1 es el transmisor.
Dios siempre va a hablar de forma fuerte y sin hierros. Él no se equivoca. Él no da dos mensajes diferentes. Él no está conflictuado consigo mismo, no sabiendo qué hacer. A ver, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo dirigiré ahora mi iglesia? Él no tiene conflictos. Él no tiene este tipo de luchas. Nosotros tenemos que reconocer que el transmisor es correcto. Él está transmitiendo bien. Él transmite una palabra clara, sin hierros, que nos va a hablar en nuestra vida. Él no nos está hablando en alemán, no nos habla en japonés, ni en chino, para decir, te doy un mensaje para que no lo entiendas, pero yo ya cumplí y ya te di el mensaje. Él no hace eso, eso sería trampa. Él nos habla en el dialecto del Espíritu, en el cual tú puedes comprender que es Dios quien te está hablando adentro de tu corazón. La palabra enseña que Él es quien está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que efectivamente tú vas bien. Pero necesitamos entender que Él está transmitiendo la palabra correcta. Es decir, si hay una confusión o algún hierro, no se encuentra en Dios. Tienes que tener esa convicción. Dios transmite fuerte y de una manera clara. Jeremías 23:29 dice el Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, es algo claro y fuerte que el Señor nos está hablando ahí. Así es como Dios nos habla, con algo que quema, algo que es intenso, algo que viene y te golpea desde adentro, te deja un impacto, te deja una huella y sabes que es Dios quien te habló. Punto número 2. En el proceso de comunicación que Dios nos hace, ahora se encuentra el mensaje. El mensaje siempre será claro a lo que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, a Noé Dios le dio instrucciones claras y precisas acerca de cómo debía de construir el arca. Aun cuando para Noé era incomprensible. ¿Cómo construir un barco si nunca ha llovido? Él se encontraba tierra adentro. ¿Cómo construir un barco si nunca ha llovido? Y aunque para Noé era incomprensible, Dios le estaba dando una instrucción de qué era lo que tenía que hacer. Génesis 6:14 al 16 dice esto: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Dios le dio instrucciones de hacer un artefacto extraño y enorme, pero él tenía la convicción de que Dios le había hablado. A Moisés Dios le dio una maqueta del proyecto del tabernáculo. En Hebreos 8:5 dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Dios le dio de una manera clara qué es lo que tenía que hacer. Y así es como Dios nos habla en lo particular. Él puede usar la palabra de Dios y puede hablar a tu vida, pero puede darte instrucciones claras y precisas sobre algo que tengas que hacer. A estos dos varones Dios les habló en lo cotidiano para hacer cosas
que ellos nunca habían visto antes y ahora de repente tienen una visión clara de lo que tienen que hacer. Dios nos habla así, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y el tercer punto del mensaje, cuando somos discípulos y estamos poniendo atención, es precisamente esto. En el receptor hay varios puntos que nosotros tenemos que aprender. Número uno, que tenemos que estar dispuestos. Voy a ir más rápido. Hebreos 5:11 dice su palabra. Hebreos 5:11. Acerca de esto, mucho que decir y difícil de explicar, cuanto habéis hecho tardos para oír. Luego hay gente en las iglesias que se vuelve tarda para oír. Hay una instrucción, pero no lo atiende rápido. Se vuelven lentos para escuchar. No hay una disposición inmediata. Está ahí a ver, vamos a meditar, vamos a ver si me convences, a ver qué dice la bola. Si la bola se mueve, yo también me muevo con la bola. Tienen actitudes indispuestas para obedecer lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está instruyendo. Entonces tenemos que ser más abiertos a esto. Tenemos que tener una buena actitud. Punto número 2. Tenemos que tener una buena actitud en el punto de el receptor. Una ventaja de quien habla menos es que no se compromete más. Una buena actitud cuando tú estás escuchando es que cuando tú estás presente en una conversación y tú tienes una buena actitud de escuchar, tú tienes la ventaja del que habla menos. ¿Qué significa esto? Que el que habla menos puede poner atención a lo que se está suscitando ahí. Y puedes utilizar el tiempo para poder entender exactamente qué es lo que la persona está hablando. Porque luego hay personas que son manipuladoras y te hablan entre líneas con la esperanza de que tú no te des cuenta y tú sufras el golpe. Pero si tú aprendes a escuchar, tú escuchas las entrelíneas y puedes tomar eso para tu ventaja. Entonces, necesitas aprender a guardar silencio con una buena actitud. Porque luego están las personas en las cuales no te dejan hablar. No está dispuesto a escuchar. Apenas, oye, tengo una idea. No, ya la tengo ya resuelta. Oye, pero, ya está. Necesitas cambiar a una buena actitud para obtener ventaja. ¿Quién es el beneficiado ante una buena idea? ¿La persona que te está brindando la idea? ¿O quién? O sea, solamente la persona que recibe las ideas para implementarlas es el beneficiado, pero necesita recibirlas. Pero si las rechazas antes de tiempo, pues ¿cómo vas a recibir el beneficio? Entonces el que oye más no deja escapar buenas ideas, resuelve problemas, mejora el convenio, se vuelve más eficiente, cierra tratos, se compromete menos. ¿Te parecen interesantes estas propuestas? ¿Estas declaraciones? Ahí te va. El que oye más no deja escapar buenas ideas. 2, resuelve problemas, mejora los convenios, se vuelve más eficiente, cierra tratos y se compromete menos. ¿Por qué? Porque sabe escuchar. Cuando hay un trato que tú quieres hacer con una persona, la otra persona siempre está buscando la ventaja. Y tú, si escuchas y detectas que la otra persona es más beneficiada que tú, entonces tú, ¿sabes qué? Pero mira, mejor me parece que podamos hacerlo así. Y tú vas mejorando ahí el trato, el convenio, porque estás escuchando. Ahora, cuando Dios hace un trato contigo, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios o tú?
Nosotros somos beneficiados. Entonces nos conviene prestar atención a escuchar más qué es lo que Dios nos está prometiendo. Si Dios te da la promesa, pero tú no escuchaste la promesa, tú pierdes esa ventaja. Pero si tú escuchas la promesa, tú vas a recibirlo. Entonces es importante que tú aprendas a escuchar. Porque en el trato con tus semejantes, en las cuestiones de negocios, tú vas a ser más bendecido si pones atención. Escuchas más, te comprometes menos. Es decir, quizás no estás ahí tan metido en un compromiso que quizás no lo pensaste bien. ¿A cuánto les ha pasado eso, no? De que haces un trato, enlazas tus dichos en un compromiso que después dices, ay, sí, dije que iba a hacer esto, pero ahora me pesa. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Que hizo un trato, pero, híjole, ay, ahora se me hace más difícil. Pero ya estás comprometido. En cambio, una persona que no se compromete es más libre para poder moverse y actuar a favor. El tercer punto es que tengas un oído abierto. Zacarías 7:9 dice: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Hay personas que de plano no quieren escuchar porque sus oídos están cerrados. Cualquier intento de idea es un no. Y esto sucede porque el corazón se ha cerrado previamente. Si el corazón se cierra, sus oídos también se cierran. Muchas veces hay varones que pueden crecer mucho en un tiempo, pero después cierran sus oídos a lo que Dios les hable, a lo que Dios les está hablando a su corazón. Se vuelven desobedientes y ya no atienden lo que el Espíritu Santo les está hablando y pierden la bendición de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Amén. ¿Cuántos quieren tener un oído abierto para el Señor? Tenemos que ser personas que no estamos oyendo pesadamente, ni personas que no tienen una buena actitud para con Dios. Necesitamos que Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón, que nuestros oídos estén abiertos, para entonces sí, haber recibido el mensaje y llevarlo a poner por obra. Amén. ¿Cuántos son hijos obedientes aquí? Amén. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por el mensaje.